Cuando se suelen hablar de personajes poderosos, siempre suelen ser mencionados los SCP, ya que, es verdad que la mayoría de estos personajes son demasiado poderosos. Hace unos meses pasó algo muy interesante. En la página, Versus y Batallas Wikis, se han borrado varios análisis al verso, esto porque hubo discusiones dentro de esta, donde se hablaron si realmente se debía tomar o no en serio al verso. En el pasado, hemos debatido repetidamente si la Fundación SCP, y versos muy similares a ella, tenían o no un lugar en esta wiki. Las preocupaciones en este frente se basaban en gran medida en la noción de que debido a la facilidad con la que uno podía contribuir a las obras escritas del verso, no solo sería posible sino probable que nuestra propia wiki llegara a corromperla de alguna manera, con nuestra terminología e ideas filtrándose en ella, lo que daría como resultado una situación en la que las páginas se escribieran con conocimiento explícito sobre cómo hacer que un verso sea meta aquí, es decir, muy poderoso. Y no los culpo, porque en el verso de SCP, nada suele tener sentido, todo es pura contradicción, y aunque no lo crean, por la siguiente información que ha salido en la página oficial de la Fundación SCP, uno se pone a pensar, si realmente es viable analizar a los SCP, porque para ellos, todo es canon. La idea de que no hay canon a veces es un poco tonta. No es que no tengamos ningún canon, es que tenemos una multitud que se tocan, se cruzan y se sumergen los unos en los otros. Decidir qué crees y qué forma parte del centro de este universo es decisión tuya, estimado lector _a. Eso no significa, claro, que nuestros autores carezcan de ánimos o ideas, y la colaboración suele estar en el mismo centro de la innovación. Bajo estas líneas aparecen los vínculos a los cánones reconocidos y compartidos dentro del universo de la Fundación SCP. Para escribir en uno, tendrás que asegurarte de que lees el resto del material de ese canon y recordar que todo está conectado. Si estás interesado en formar tu propio canon, lee la página al final de la página. Así que, en este video, nos enfocaremos en algo simple. Porque el verso de los SCP no tiene sentido. Y para contestar a esta pregunta de una vez, sí, el verso de SCP es prácticamente imposible analizar. Esto porque se ha descubierto varias cosas. La primera, es que, en el hilo reciente de la página, se ha confirmado que varios miembros de Versus y Batallas Wikis, son amigos de los escritores de los SCP, o incluso, directamente, son los propios escritores, que, manipulan y escriben diversas historias, para así, inflar el poder de los personajes, o meter nuevos personajes. Y esto es verdad, porque de hecho, en varias historias originales de SCP, se han estado eliminando post de historias y cuentos para así, eliminar huellas. Lo que a uno puede sacar de onda, es que la propia fundación no hace nada para impedir esto. Esto es porque para ellos, cualquiera que tenga, entre comillas muy grandes, suficiente imaginación y dialecto, puede escribir historias. Y si no me creen, les voy a poner varias scans, que, hablan de la pata física en el metaverso SCP, en una historia. Pero que creen, resulta que dicha historia fue hecha por un random, que ni siquiera conocía del verso, y que incluso, tenía su nombre de anónimo y que su cuenta apenas, fue creada un día antes de escribir esa historia, y bueno, como se imaginarán, a los de la fundación no le importó, y simplemente lo aceptaron en el verso. Esto porque a la Fundación SCP, no les importa la categoría, poderes y su respectivo lore, porque la verdad, ellos no tienen la culpa que lleguen usuarios de la comunidad Versus, a editar, falsificar, y hasta, borrar historias de otros usuarios a conveniencia, para así, inflar al verso, metiendo cada cosa que vean en la Wikipedia, copiar y pegar, y así, sucesivamente. Lo que sería para el detonante de que se hayan borrado las categorías de los SCP en Versus y Batallas Wikis. Aunque la situación se vea mal, ya que la mayoría de cosas de la fundación, incluyendo sus personajes, parecen estar chetadas gracias a los usuarios que inflan a sus personajes, creando historias nuevas, y metiendo cosas a conveniencia. Qué chistoso, esto me trae muchos recuerdos. Pero en fin, lo más recomendable, si van a analizar a los SCP, si es que lo harán, tengan cuidado, porque más de un perfil o historia estará editada, sea por un miembro obsesionado por inflar personajes. Aunque bueno, no todo está perdido, obviamente se puede analizar a los SCP, pero la cuestión es sencilla, pues hubieron tantos cambios en las historias, que es hasta imposible saber cuál sigue la línea de tiempo original. El propio scaling del verso se destruyó cuando de la nada el SCP-682 rivaliza al SCP-3812.
Aunque más probable terminen diciendo que la historia no sea canon, la verdad es que da igual, porque muchos ejemplos de cosas así siempre existen, cada personaje supera a otro de la noche a la mañana y escalar es simplemente contradecir.